Un saludo cordial. En esta oportunidad nuestro grupo argumentará su postura ante lo beneficioso que fue la reforma agraria. ¿Qué sucede cuando la tierra, que es la base de vida y trabajo, está en manos de unos pocos, mientras que la gran mayoría solo puede observarla? Durante siglos, en el Perú, esto fue una cruda realidad. La riqueza del campo, sus cosechas y su futuro estaban concentradas en un sistema oligarca, dejando millones de campesinos en una situación de servidumbre y pobreza. Pero la historia no es estática, ya que la reforma agraria sentó las bases para una sociedad más equitativa. Veremos cómo la tierra regresó a manos de quienes la trabajaban, cómo impulsó el desarrollo del campesino y cómo por primera vez millones de peruanos pudieron obtener dignidad y una ciudadanía plena, al convertirse en dueños de su propio destino y romper las cadenas de un sistema feudal. Prepárense para redescubrir la reforma agraria como un punto de partida de un nuevo Perú. A continuación, argumentaremos más profundamente nuestra postura en diferentes aspectos: político, económico y social. La reforma agraria pudo fortalecer la política del país al fomentar mayor inclusión social, legitimidad democrática y descentralización del poder. Cuando se distribuyen las tierras y se legaliza la propiedad campesina, como ocurrió bajo el decreto de ley 17716 de 1969, se rompe el dominio político y económico exclusivo de las élites terratenientes, permitiendo que las comunidades participen políticamente, expresen sus intereses y obtengan representación. Asimismo, organismos internacionales como la FAO señalan que este tipo de reforma no solo es socialmente justa, sino políticamente estabilizadora al mejorar la seguridad alimentaria y reducir las desigualdades. Se disminuyen tensiones sociales, se fortalece la paz social y se genera mayor confianza en las instituciones estatales. Hola, soy José y voy a hablarles sobre el aspecto económico de la reforma agraria del Perú en el año 1969. Desde mi punto de vista, esta reforma fue muy beneficiosa para el país porque transformó profundamente la economía del Perú. Antes, la tierra estaba concentrada por unos pocos hacendados, mientras que los campesinos trabajaban sin derechos ni oportunidades. Pero el decreto de ley 1771-6, el Estado expropió millones de hectáreas y las entregó a cooperativas y comunidades campesinas. Gracias a esto, miles de familias rurales se convirtieron por primera vez en propietarias de sus tierras y eso cambió su vida económica y social. Además, el gobierno impulsó programas de crédito, asistencia técnica y, eh, y la agrícola, lo que ayudó a mejorar la productividad y a generar más ingresos en el campo. Yo creo que aunque hubo algunas dificultades como la falta de capacitación o recursos, el resultado fue muy positivo. La reforma agraria redujo la desigualdad, fortaleció la economía rural y permitió que peruanos participemos en el desarrollo del país. Bueno, yo les voy a hablar sobre la reforma agraria en el Perú desde una postura beneficiosa en el aspecto social. La reforma agraria fue una de las transformaciones más importantes de la historia del país, ya que se llevó a cabo en el año 1969, gobernado por el general Juan Velasco Alvarado, y tuvo como principal objetivo eliminar las concentraciones de tierras en pocas manos y mejorar las condiciones de vida en los campesinos. Ante la reforma agraria, la mayoría de tierras pertenecían a los hacendatos, mientras que los campesinos trabajaban sin derechos y en condiciones muy difíciles de vivir. La reforma agraria en esta situación cambió, ya que muchas familias rurales pudieron acceder a sus propias tierras y convertirse en dueño en algo que parecía muy... Socialmente, este cambio fue muy importante, ya que pudo ayudar a mejorar la dignidad y el reconocimiento de las personas en el campo. También promovió la organización comunal y la educación agrícola y la participación de los campesinos en las decisiones que afectaban su trabajo y su comunidad. Además, ayudó a reducir entre el campo y la ciudad, fortaleciendo el sentido de justicia y unión nacional. Si bien no hubo dificultades en su aplicación, la reforma agraria dejó un legado positivo y abrió un camino hacia la sociedad más justa, igualitaria y solidaria que en sí el Perú se debería basar. En conclusión, el impacto de la reforma agraria diría que fue una de las transformaciones más profundas en la historia del Perú, implementada en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, donde esa reforma no solo buscó redistribuir la tierra, sino también
construir una sociedad más justa e inclusiva. Al acabar con el poder concentrado de los grandes hacendados, donde permitió que miles de campesinos accedieran a la propiedad, recuperando su dignidad y protagonismo dentro del país. En el aspecto social, fortaleció la organización comunal, la educación agrícola y la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Y en el ámbito económico, impulsó una mayor equidad en la distribución de la riqueza agraria, convirtiendo a los campesinos en nuevos agentes productivos. Aunque hubo limitaciones por la falta de apoyo técnico e infraestructura, su importancia radica en haber cambiado la estructura del poder y abierto a un camino hacia un desarrollo más democrático. Y en conjunto, digamos que la reforma agraria fortaleció la legitimidad del Estado, donde promovió la justicia social y sentó las bases del país más participativo, equitativo y consciente del valor de sus comunidades rurales.